to bring this word. Antes de ello quisiera que miráramos un pequeño video ahí en las pantallas. Por favor, póngale atención porque ahí está enfocada la prédica de esta tarde. Before we begin, I want you to please take a look at this video, and the preaching is based off of this. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero que Glory to God. I hope le hayan puesto atención. Por favor, quiero que se that ponga you de paid pie attention to this. I want you to please stand up en reverencia a la palabra. in reverence to the word. Si usted trajo Biblia, levante su Biblia, por favor. If you brought a Bible, I ask that you please lift it Levante up. su Biblia. Lift up your Algo muy Bible. importante que debemos de aprender es que los hijos de Dios, los cristianos, el creyente en Dios, There's something very important that we have siempre to debe de learn, that the andar children esta of espada God, en sus manos, that the la Biblia children en la of God mano. and believers of God have to Diga always have this conmigo, in their hand. esta es la palabra de Dios. Say with me, this is the word of God. Ella tiene el poder She has power para transformar mi vida. to transform my life. Ella tiene el poder She has power para transformar mi vida. to transform my life. Ábrala por favor en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. Let's open it up in the book of Jeremiah, the prophet En el Jeremiah. capítulo 18, por favor, del versículo 1 al 6. Chapter 18, verse 1 through 6. Jeremías capítulo 18. Jeremiah chapter 18. Si usted ya llegó ahí, por favor, deme un fuerte amén. If you already arrived, please say Gloria a amen. Dios. Leemos la palabra de Dios esta tarde honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Let's read the Santo. word, honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos en voz alta, por favor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, hasta ahí nada más. Padre amado, en el nombre poderoso de In the Jesucristo, powerful name of Jesus, nos acercamos a ti, Señor, we con come un before hambre you, Lord, with a hunger, de escuchar tu with a palabra, hunger to hear con your un hambre, word, Dios, de que hables a nuestro with a espíritu. hunger so that you may speak Señor, to yo our te pido que spirits. levantes una Lord, expectativa I en ask that cada you raise an corazón, expectation in en each cada heart, vida, Señor, in each life, para que tu palabra venga so that your word may como come, ese ungüento fresco so that it may be fresh in us, y venga, Dios, a suplir esa and necesidad that it may come to fulfill that que need tanto necesitamos. that we need so much. Yo creo, Señor, y declaro I believe, Lord, and que I esta declare gloriosa palabra que that tú this envías hoy glorious word that you sent cumplirá today el propósito will fulfill para the el cual purpose tú la has enviado, for Señor. which you have sent En it. el nombre de Jesús lo creo In yo the y lo name of creemos Jesus, todos y I decimos, believe it, and we all y believe decimos it. amén. And we all say, Gloria a Dios. Dígale Amen. a alguien ahí, Say Dios puede transformar tu vida. say to someone next to you, God can transform your life. Dios puede transformar tu vida. God can transform your life. Aleluya. Puede sentarse, por favor. You may be seated, please. Hemos leído una porción muy importante de la palabra de Dios, We've read a very important portion in the Word of God, en la cual se encierra unas de las enseñanzas más preciosas y poderosas de parte de Dios. where we could find one of the most beautiful messages from God. Dios lleva al profeta Jeremías God takes a prophet Jeremiah a la casa de un alfarero. to the potter's house. Esta vez no lo lleva para que Jeremías vaya a predicar un sermón. This time he doesn't take him so he could preach a sermon, No lo lleva para que vaya a enseñarles a otros. or so he could go teach others. Esta vez Dios quiere enseñarle algo a él. This time God wants to teach him something. Dios quiere enseñarle algo que transformaría su vida. God wants to teach him something that was going to transform his life. Algo que cambiaría su forma de pensar. Something that would transform the way he thought. Y algo que él aprendiera para que pudiera predicarle al pueblo de And Israel. something that he would learn so he could preach to the people of Israel. Dios le hace la invitación para que vaya a la casa del alfarero. God invites him to the potter's house. Levante la mano quien nos visita por primera o segunda vez en este lugar. And Quiero saludar, quiero verlo. Dios le Raise your bendiga. hand if you're here for the first ¿Hay or the alguien second más? Yo time. sé que hay más gente Is there acá. anyone else? Yo quiero decirles que usted ha sido invitado a la casa del alfarero, Well, I want to let you know that you've been invited to a the la potter's casa del house, Dios to Todopoderoso. the house of the all-powerful God. Es en este lugar donde Dios habla a nuestras It's vidas. in this place where God speaks to our Dios le lives. dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero God says to Jeremiah, go to the y potter's ahí house. te haré oír mis palabras, And le there dice I el will- Señor. And the Lord says, there I will cause you to hear my words. En el versículo 2 le dice, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. In verse 2 it says, arise and go to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Es que cuando nosotros decidimos venir a la casa del alfarero, When we decide to come to the potter's house, es ahí donde Dios tiene que hablar una palabra a nuestra vida. it is there where God has to speak a word into our lives. Es ahí donde Dios tiene algo preparado para todo aquel que lo visita. It is there where God has something prepared for those who are visiting. Y si usted había venido por primera vez a este lugar o And segunda vez, if you come here for the first or the second time, se irá muy seguro de esto que le estoy diciendo. you will leave this place very sure of De what que I'm Dios saying. tenía una palabra preparada para usted. That God had a word prepared for you. A Jeremías le dice, vete a esa casa que ahí te haré oír mi palabra. To Jeremiah he says, go to the potter's house, and there I will cause you to hear my word.
Y es que Dios sabe que una palabra de Él puede transformar nuestra vida. Because God knows that a word, one word from Him can transform our lives. Y es que Dios sabe que una palabra de Él puede cambiar el rumbo en nuestra vida. And God knows that a single word of His can change the path in our lives. La Biblia dice que cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, The Bible says that when we hear the word of God, cuando un ser humano escucha esa palabra revelada de Dios, when a human being listens to the revealed word se of God, despierta algo divino en nosotros. something divine is awakened. Se despierta la fe Faith en el corazón del hombre. is awakened in our hearts. Dice la Biblia que por el oír viene la fe. The Bible says that through hearing faith Pero comes, oír la palabra de but Dios. hearing what? The word of God. Nosotros no venimos a este lugar solo a leerla. We don't come to this place just to read it. Venimos a oírla también. We come to listen to it Y as Dios well. va a hablar a tu vida esta And God tarde. is going to speak to your De life eso this estoy afternoon. seguro, en el nombre And de that Jesús. I'm sure of. El tema de esta tarde es el barro yo y Dios el alfarero. The topic of this afternoon is I am the clay and God is the potter. Dios lleva a Jeremías a ese lugar. So God takes Jeremiah to this place. Me imagino aquella escena, ¿verdad? Jeremías viendo personalmente al alfarero, And so I imagine that scene and I could see Jeremiah seeing firsthand the potter. siendo testigo de cómo es el trabajo de un alfarero. He was being witness of the work of the potter. Todos nosotros sabemos que es una de las profesiones más antiguas All of us know that's one of the oldest crafts. y que el alfarero es capaz de hacer algo precioso de algo sin valor, And the potter is able to do something de algo valuable. insignificante The como el potter barro. is able to do something valuable from something that El has no alfarero es value. capaz de hacer algo precioso, The potter is able to do something precious Algo and beautiful, útil. something that's useful. pero ese barro debe de pasar por un proceso But that clay has to go through a process. para que la vasija sea completada In order for that vessel to be complete y esté lista para servir and be ready to serve y esté lista para ser usada, and be ready to be used, debe pasar por un proceso. it has to go through a Y es process. en ese mismo proceso donde Dios mete al cristiano. And through that same process, it's the same one that God places Ese the es el mismo Christian. proceso que el alfarero de alfarero mete a cada uno de aquellos que ha llamado. So the potters of potters is the same process that he places each and every one of us that he has called. Usted y yo debemos de estar entendidos en esto. All of us should understand this. Que mientras no seamos como el barro en mano del alfarero, That in the meantime that we're like the potter. difícilmente veremos la gloria de Dios. That if we don't allow ourselves to Va a be ser the muy clay in the potter's difícil. hand, we cannot see God's glory in our lives. Va a ser muy difícil que Dios haga cosas portentuosas con nosotros It's going to be very difficult for God to do things in our lives si no estamos dispuestos a ser como ese barro. if we're not willing to be like this clay. Imagínate, ahí lo lleva Dios a Jeremías So can you imagine God takes Jeremiah to this place? y palabraseando esto, ¿verdad? Podemos ver que ahí está Jeremías delante del alfarero. And I'm paraphrasing this, but we could see Jeremiah before the potter. Y Dios le dice, mira Jeremías, ese hombre que está ahí, And God says, Jeremiah, you see that man there? ese alfarero que tú ves ahí, That potter that you see there, ese me representa a mí. he represents me. Con esa destreza que él hace las cosas, With that rush that he does things, con esa habilidad que él hace las with cosas that con ese barro, ability that he does things with this clay, así puedo hacer yo con ustedes también. well, I could do the same thing with all of you. Mira ese hombre me representa a mí. Well, look at that man represents Mira el myself. material que él tiene en su mano. And look at the material that he has in his hand. Mira ese barro que él tiene en su mano. Look at that clay that he has in his hands. Eso te representa a ti. That represents you. El barro representa al hombre. The clay represents man. El barro representa a nosotros como cristianos. The clay represents us as Christians. ¿Ves esa rueda que está ahí? Do you see that wheel that is there? Esa rueda representa la palabra de Dios. The wheel represents the word of God. Esa rueda representa mi palabra, le dice Dios. It represents my word. Cuando el barro es puesto sobre esa rueda, When the clay is placed over the wheel, cuando el barro comienza a andar en esa rueda, when the clay starts to go on el that alfarero wheel, tiene completa autoridad sobre ese barro que the está ahí. potter has complete authority over that clay that is on the Cuando un wheel. cristiano comienza a caminar en la palabra de Dios, When a Christian begins to walk in the word of cuando God, un hijo de Dios comienza a girar en esa rueda, a girar en la palabra de Dios, a moverse
moverse sobre la palabra de Dios, when the child of God begins to be in that process, in the wheel, which is the word of cambios, God, cambios sustentosos suceden en la vida nuestra. substantial changes begin to occur in our Cambios que la lives. gente puede ver. Changes that people could see. Estamos siendo moldeados We're being molded por esa rueda through that y wheel por la mano del alfarero. and through the potter's hand. Diga conmigo, yo soy ese barro Say with me, I am that que el clay. alfarero necesita. I am the clay Yo that no lo the veo potter convencido, needs. yo soy I ese don't think you're barro convinced. Say with me, que el I am that alfarero clay necesita. that the potter needs. Cuando Dios nos llama a nosotros, When God calls us, nos llama con un propósito. Diga conmigo, nos llama con un He propósito. calls us with a purpose. Say with me, He calls us with a purpose. Y Él quiere cumplir ese propósito en And nuestra He vida. wants to fulfill that purpose in our A lives. Jeremías lo lleva a esa casa To Jeremiah, He takes him to this house. y le enseña verdades que nosotros también debemos de conocer. And He shows him truth that we too should know Una about. de ellas es, si usted está notando, One of them is, if you're taking notes, usted debe darse cuenta de esto, if you should realize this, que Dios tiene toda la autoridad. that God has all authority. Por lo tanto, también tiene todo el poder For that reason, He has all power para hacer cosas preciosas y to maravillosas do beautiful and marvelous things con el barro. with that clay. 2. Second, Es que el alfarero, the potter, en el ejercicio, en la ejecución de ese poder, as he is executing this power, doing this Dios power, se guía por normas de igualdad. God had these norms of equality. Usted y yo somos iguales para Dios, ¿sí o no? You and I are the same to God. Dios los ve a nosotros de la misma forma. God sees us all the same. Usted puede ser alto, puede ser muy You guapo, could be ojos tall, azules, very tall, blue eyes. y a la par suya puede estar un pequeñito, un But next to you- chiquito de estatura. Next to you, someone really Para short. Dios seguimos siendo iguales, But for God, everyone is the porque same. Él no nos ve como vemos nosotros. Because God doesn't see us the way Él we nos see ve a each través other. de la sangre de Jesús. He sees us through the blood Y of la sangre que Jesus. perdonó al guapo, And the blood that esa forgave misma the sangre handsome one. perdonó al feito. The same blood Esa forgave the misma little sangre ugly perdonó one. al bajito. That same blood forgave the Entonces little Dios short nos ve a one. través de su sangre. So God sees us through Dios His nos ve a blood. través de la sangre de su Hijo. God sees us through the blood of ¿Cuántos His están Son. conmigo? How many of you are with me? Cuando venimos a la casa del alfarero, When we come to the potter's house, no venimos a pasar un tiempo más. we just don't come to spend time No there. venimos a pasar un tiempo de We entretenimiento. don't come there to just be entertained. Venimos a pasar un momento con el We alfarero. come to spend time with the Venimos a potter. pasar un tiempo de regocijo. We come to enjoy this time with Venimos the a pasar potter. un tiempo de gloria We con come nuestro to Padre spend Celestial. a moment of glory with our Heavenly Hay Father. mucha gente que piensa que nosotros a pasar el tiempo venimos acá. So some people think that we just come to Hay this gente que lo place. critica porque usted sale todos los domingos para la And there iglesia. are people that criticize because you Pero go to ellos no church han every entendido Sunday. que usted ahora ha tomado la posición de barro en manos del alfarero. But some people have not Y es understood el that you are alfarero now que the lo está clay in the trayendo. potter's house. Es el alfarero And que it's lo the está potter that is moldeando. bringing Es el you. alfarero que quiere completar la And it's obra the que se ha potter that wants propuesto en to finish usted. the work that began in you. Debemos de entender eso. We need to understand this. Aquí no venimos a perder el tiempo. We don't come to waste time. Ahí vemos el alfarero simboliza a Dios. We see the potter, and the potter is a symbol of God. He El represents God. creador con completo derecho sobre lo creado. He's a creator that has complete control over what is being created. El alfarero tiene la habilidad y el poder de crear, de hacer cosas nuevas, The potter has the ability to create and make new de hacer things. cosas preciosas. To make beautiful things. ¿Sí o no? Yes or no? Aquí hay gente que reconoce y dice, yo era esto en aquel tiempo, There are yo people era here- esto, este era el valor mío en aquel tiempo. There are people here that say, well, I used to be this and I was this in the past and this was my value in the past. Pero me dejé llevar a la mano del alfarero But I took myself to y the él ha potter's hecho una hand. joya preciosa conmigo. And he's created a precious jewel with me. El alfarero, le decía, simboliza a Dios. Or like I was saying, the potter represents Romanos God. capítulo 9 versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué más haces así?
La rueda les decía que representa a la palabra de Dios. I was saying that the wheel represents the Word of God. Es la palabra de Dios la que trae transformación a mi vida. It's the Word of God that brings transformation Es to estando my en la life. palabra de Dios, estando en la rueda donde yo comienzo a ser moldeado por Dios. Being on that wheel and paying attention to the Word of God. Diga is how I conmigo, begin la to be palabra de Dios transformed. Say with me, the Word tiene el of poder God has power para moldear mi vida. to mold my life. Podemos ver también que el barro simboliza al hombre. We could also see that clay is a representation of mankind. Sobre ese barro Dios tiene toda autoridad. And God has control over that clay. Entonces usted se preguntará, ¿y por qué será que yo no he podido cambiar? And you may ask yourself, why haven't I been able ¿Por to change? qué será que yo no he pasado del mismo estado? Why is it that I'm in the same stage in my life? ¿Por qué será que no he pasado de lo mismo? Why is it that I haven't moved forward? Ya llevo tantos años en el Evangelio. I've lived so many years in the gospel. Revisas, tal vez no te has puesto como ese barro en manos de Dios. Well, check yourself. Perhaps you haven't placed yourself like that clay Porque in the potter's hay hand. algo que influye mucho. There's something that influences us Diga greatly. conmigo, disposición. Say with me, willingness. Se llama disposición. Say with me, willingness. El barro siempre está dispuesto. The clay is always willing. El barro está siempre siendo un material dispuesto en las manos del alfarero. The clay is always willing. It's a material that's always willing to be molded in the potter's hand. Más adelante yo le voy a enseñar las características del barro. Later I will show you the characteristics of clay. El alfarero, cuando nosotros vimos el video ahí, When we saw the video, ¿qué es lo que vimos ahí? Vimos what did we que see? hay una persona, We saw a person. está el barro, We saw the clay. está la rueda. We saw the wheel. ¿Qué más vieron ahí? What else did we see? Agua. Water. Y eso tiene su explicación. And that also has an explanation. Dijimos que el alfarero representa a Dios. We said that the potter El represents barro God. representa al hombre. And that clay represents La mankind. rueda representa la palabra de Dios. And that wheel represents the word of ¿Sabe a God. quién representa el agua? Do you want to know what the water represents? Al Espíritu de Dios, The Spirit of God. al Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y usted mira a aquella persona que está moldeando, So que you está see that person that is there molding and forming creando su obra en aquella rueda, and is doing something in that wheel. pero constantemente está trayendo agua en su mano. But that person is constantly bringing water to their Constantemente mete hand. su mano, ¿verdad? Trae agua y el barro se vuelve más dócil. And the potter continues to bring water and begins to bring water so that clay could be more meek and it could be more moldable. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. And that is what the Holy Spirit does in us. Cuando el Espíritu viene a nosotros, When the Spirit comes to us, comienza a guiarnos, He begins to guide us. comienza a volvernos más sensibles He begins to transform us into more sensible beings a la voz de Dios. to the voice of God. Y es el Espíritu Santo que va poniendo esa flexibilidad en los creyentes. And it's the Holy Spirit, that Es el places Espíritu that, Santo que va dándole forma a aquella vasija. and it's the Holy Spirit that gives form to that Porque clay. si no está el agua allí en ese barro, Because if there isn't any water in se that vuelve clay, duro, it turns se hard. vuelve tieso The vessel turns y hard. no le sirve al alfarero. And then it's of no use to the potter. Pero si nos dejamos moldear, But if we allow si ourselves dejamos to que be el molded, Espíritu Santo tome control y nos guíe, if we allow ourselves for the Holy Spirit entonces to Dios guide terminará us, la obra que se ha propuesto con cada uno de then God nosotros. will Amén. finish the work that He began in us. Yo necesito esa agua, diga conmigo, yo Say necesito with esa me, agua. I need that water. Yo necesito al Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Debemos comprender We need to understand que cuando venimos a las manos del alfarero, that when we come to the potter's hands, va a haber un proceso, there's going to be a process. va a haber dolor, There's going to be pain. va a haber una depuración de aquel barro, There's going to be a purification process porque for ese that barro es clay. necesario que esté bien limpio, Because it's needed for that clay to be que no clean. tenga basuras, que no tenga piedritas ahí, That it may not have little rocks or dirt in it. porque va a echar a perder la obra que está haciendo el alfarero. Because then it's going to ruin the work that the Y eso potter también is tiene doing. su explicación. And that also has an explanation. Entonces, nosotros necesitamos ser como ese barro. So we also need to be like this clay. Características del barro. What are some characteristics of the clay? Es algo sin mucho valor. Diga conmigo, es algo sin mucho valor. It's something that doesn't have much value. Say with me, something that doesn't have much value.
Usted ve un pedazo de barro When you see a piece of clay, y usted lo desprecia, lo deja por un lado porque you no reject sabe la it and- importancia de and you put it to the side because you don't know the importance of la it. importancia que le da el alfarero a ese barro. Because you don't see the importance that the potter places over this Venga clay. para acá. Yo aquí les voy a enseñar algo también ahorita. I'm going to show you something here. Este es un poco de barro. This is a piece of clay. Este barro, diga conmigo, este barro tiene que ser encontrado. Say with me, this clay has to be found. Debe ser encontrado. It needs to be found. Y el alfarero va y lo busca. And the potter goes and looks for it. Y lo va a buscar a un lugar que no muchos quieren ir a buscarlo. And he goes and looks for it somewhere many people don't want to look. Esto lo encuentra allá en medio de lodo. He finds it there in the middle of mud. En medio de lugares donde casi nadie quiere meter la mano. In the middle of a place where no one wants to place their hand. Pero el alfarero va y lo escoge But the potter goes and chooses y it lo trae con él. and brings it with him. El alfarero sabe que ese barro en sus manos, The potter knows that that clay in cuando his ve, hands, cuando ve este barro en sus manos el alfarero, when the potter sees the clay in his hands, él ya ve una obra terminada ahí en él. he already sees a finished work. Él dice, no, con ese barro yo voy a hacer aquello que tengo en mente. And the potter says, well, no, with this clay I'm Ya going en to do su that what I have mente in ya le ha mind. puesto figuras, It already has designs ya le in ha his puesto mind. adornos. It already has decorations. Ya la visión que él tiene es que ese barro le va a servir para ejecutar una obra. And in his mind, he already knows that this clay has a purpose to fulfill a work, a Si job, lo a vemos en purpose. Dios, If we see it from a point igual. of view of God, Dios un día fue por usted y por mí. well, God did the same. He went one day and he Y fue sought a lo after más us. sucio, a lo más pecaminoso de esta tierra. And he went to the dirtiest place, the most sinful places on this earth. Se asomó y lo vio, He looked and he que saw estábamos us. más sucios que a saber qué. We were dirtier than who knows what, Pero él hizo esto. but he did this. No le importó ensuciarse su mano. It did not matter to him to No dirty le his importó hands. meter su mano en aquel lodo. He didn't care to place his hands in that mud. De ahí nos sacó. He took us out from there. De ahí nos trajo. He took us and brought Y al us from there. tenerlos en su mano, And while he had us in his él vio hands, algo grande y precioso he en saw ese puño de something lodo que escogió. beautiful and precious in that piece of Eso mud that sucio he que él chose. tomó, That dirtiness that he chose, él ya tenía en mente, yo lo voy a limpiar, He had yo in lo voy a mind, restaurar, I'm going to clean, yo lo voy a hacer nuevo, I'm going to yo lo voy a restore, poner como un adorno and I'm going to en mi make new, reino, yo and lo I'm gonna voy a make him poner like a como una decoration in my vasija kingdom. importante en mi obra. Y Dios te sacó de ahí, Dios metió su mano ahí, And I'm te gonna sacó, make te him limpió something y important ahora in ha my hecho una kingdom. obra And God maravillosa cleaned you. que le está I did something aplaudiendo marvelous al in Rey your de life. Reyes y Señor de Señores. Tú vales mucho, tú vales are la have sangre de valuable. Jesús. You have much value and you are valued and you cost the price of the blood. A él no le importó meter la mano ahí. It didn't matter to him that he reached to the A mud. tus familiares, ni tus familiares pudieron haber hecho lo que Dios hizo por ti. Not even your family members would do what God did for you. Ni aún así el ser que más nos quiere en esta tierra Not even- hubiera hecho lo que Dios hizo contigo. Not even the person that loves you the most on this earth did what God did for you. No le importó. It did not matter to him. Fue y metió su mano. He went and he placed Porque al his igual hand. que el alfarero, él sabe lo precioso que puede hacer de una bola de barro. Because he knows the same una as a pelota de potter. barro. Same as a potter, he knows the greatness that he could do with a ball of clay. Dios está interesado en tomarte como barro esta God tarde is interested in taking you as y clay this terminar la afternoon obra preciosa que él ha comenzado en tu to vida. finish the precious work he's started in your life. Dice la Biblia, The Bible says Salmos capítulo 40, versículo 2 y versículo 3. in Psalms chapter 40, verse Y 2 dice la to 3. palabra, yo no sé si usted quiere ir ahí. Si usted tiene la habilidad de ir conmigo, por favor, a Salmos 40, versículo 2 y versículo 3. Psalms 40, verse 2 through verse 3. ¿Estamos? Are we there? ¿Qué dice la palabra? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó, ¿cuáles? Enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué puso en su boca? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando usted se convierte en ese barro en la mano de Dios, When you turn into that clay in the hands of otros verán God, el testimonio. others will see the testimony. Otros que lo conocen dirán, en él ha sucedido algo. Others will say something A has él gone le han on in hecho their algo. life. Something has happened in Algo their ha life. cambiado en su vida. Something has happened Él in no their hablaba life. así. He didn't speak that Él way. no se expresaba de esa He didn't forma. express himself that Él way. no me saludaba de esa He forma. didn't welcome me that Él way. no vivía como vive He hoy. didn't live how he ¿Sabe used to por live. qué? Do you wanna Porque el know why? alfarero lo tomó. Because the potter Aún de took lodo him cenagoso lo from the tomó. miry clay Y he ahora took lo him, restauró. and he restored Hizo him. una joya preciosa. And he did something Puso precious. una alabanza en su boca. He Le put puso a una praise in vestidura their nueva. mouth. He gave Lo them van new a ver clothing. otros y And se others darán will cuenta de que alguien ha hecho algo sobrenatural en su others vida y en will la see mía. No that somos God los has done mismos. something Hemos sido supernatural transformados in their life. por la gloria de And we have Dios. been transformed by the glory of God. Cántico nuevo es lo que él ha puesto en aquello, He's en, placed- en aquello He's insignificante, placed a new song in something that en wasn't aquello que no significant, tenía ningún valor. in something that had no value. Pero tenemos a un Dios que sí nos devuelve el valor. But we have a God that No returns importa value lo to que el us. mundo te haya dicho. It doesn't matter what the world No has said importa about cómo you, la sociedad te haya catalogado hasta el día de hoy. or how the society has categorized Si te you vuelves as. a Dios, If you turn to God, si te vuelves a la mano del if alfarero, you turn to the potter's Dios hand, te va a devolver ese valor. God is going to return to Dios you te va a dar value. un valor incalculable, He's going to give you a priceless un valor value. incomparable, A value that has, porque cannot ante be los ojos de compared. Dios, Because before the usted y eyes yo of God, you somos and la I, niña de sus ojos, dice we la are- palabra, dice la palabra de Dios. we are Aleluya. the apple of his eye. Toma el barro, So he takes the clay, forma lo que él quiere hacer, and he creates with it what he lo que él wants tiene to, en mente. what he has in mind. Y sabe que esta cosita ya terminada, And you know this little thing that's finished, no crea que no tuvo que pasar el proceso. don't think it didn't have to go through a process. La vemos bonita, pero ni nos imaginamos el proceso que pasó. We see it all pretty, but we can't imagine the process A that los it went hombres y through. las mujeres que Dios levanta y que Dios usa poderosamente. The men and women of God that God rises up and they Usted los ve uses predicando, powerfully. usted ve haciendo cosas en la obra de Dios You see them poderosas. preaching and you see them doing the work of Usted no God. sabe por el proceso que el alfarero lo You pasó. don't know the process that the potter placed them through. Sabe que el alfarero cuando ya tiene listo el instrumento que está haciendo, You know, when the potter has finished what he was creating, para verlo de esta forma, in order to see it this way, tiene que pasarlo por el horno. it has to go in the oven. El calor, The el heat. horno, el calor le da el compactamiento. The heat places it and El makes calor it le together. da la dureza. The heat gives it that El thickness and the calor hardness. le da la firmeza que este instrumento necesita. And the heat gives it the firmness that this vessel needs. Sabe que hay muchos cristianos que cuando ya están a punto de pasar por el horno y ser compactados y que Dios les pueda dar esa firmeza, And so you know, sometimes these Christians, when they're about to go into this process to be placed in the oven, something happens to them. ahí deciden retroceder. They decide to move backward. Porque el horno es doloroso. Because an oven can be Porque painful. pasar por el fuego es algo que nadie quiere pasar. Because going through the fire is something that no one wants to go through. Y el horno, el fuego representa las pruebas en la vida del cristiano. And fire represents the trials Usted se ha in the dado cuenta Christian que ahora que person's Dios lo life. quiere usar, And have you realized that now that God wants to use se you, levantaron muchas pruebas en contra. many trials rose, Se levantaron muchos problemas. many problems Aún el rose. vecino se levantó en contra de usted. Even your neighbor Y viene a usted y rose le against duele you. eso. De quien menos esperaba, de ahí viene la ofensa. And from the people that you least expected Pero it, si usted they offend entiende you. las verdades de Dios, But if you understand the si truth usted of God, entiende la escuela de Dios, and if you understand the schooling usted of se va a dar God, cuenta en medio de ese dolor you will see that in the en midst medio of de this esa pain, angustia, in the midst of this que Dios lo anguish, que está haciendo es poniendo firmeza. that what God is Lo doing que is Dios está placing haciendo es firmness. poniendo el compactamiento. He's compacting Lo que Dios everything está haciendo es together. puliendo la vasija. He's Es purifying the puliendo el vessel. vaso de honra que Él quiere formar en usted. Purifying the vessel of honor that ¿Cuánto he le dan wants un to aplauso al create in Señor you. esta tarde?
Diga conmigo, el barro tiene que ser dócil. Say with me, the clay has to be moldable. Esa es otra de las características del barro. That's another characteristic of Que the clay. el barro es dócil. It's moldable. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? El barro se somete The clay submits itself a la mano del alfarero. to the potter's hand. El barro no anda diciendo, no, fíjate que yo ya no quiero ser, ¿cómo le llamamos a esto? Sartén yo no quiero ser. And the clay doesn't say, you know what, I don't want to Es que be a pot sartén no me anymore. gusta, vos. I don't want to be a pot, forget it. Mejor haceme un vaso. I'd rather be a cup. Mejor haceme una maceta, una vasija. I'd rather be a flower pot. No, él se pone dispuesto en las manos del alfarero No, the clay is willing para and que el places alfarero himself haga under the como potter's hand. para que el alfarero haga como a él le place. So that the potter could do as he Dios quiere pleases. hacer con nuestra vida God wants to do with our life como a él le place. as he pleases. No como yo quiero. Not how I No want. como a mí me gusta. Not like I Es like como it. él ha dicho. It's how Él he es como él says. quiere que sea. It's Dele how fuerte he ese wants us aplauso to al be. Señor. Solo lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos. The only thing that we need to do is place ourselves in the potter's Disposición, hand. diga conmigo disposición. Say with me, willingness. Entonces le decía que el barro representa al hombre, So I was saying that clay represents el man. agua representa, ¿verdad?, al Espíritu That Santo, water represents the Holy el alfarero Spirit. representa a Dios. And the potter represents God. Y mire con la habilidad del alfarero las cosas preciosas que puede hacer. And look with the ability that the potter has. Look at the beautiful things that he could ¿Sabe cómo create. dice aquí? You know what it says there? Guatemala. It says there Mire usted. Guatemala. Mire lo que es capaz de hacer un alfarero. Look what a potter is able to do. Y si el alfarero, un hombre, And if the potter es who is a capaz de man, hacer esta cosa tan bonita, porque esto es algo bonito, tómele una foto si quiere. and if the potter is able to do something so pretty like this, well, you could take a picture, look at it. If he could do this, Si un hombre es capaz de hacer esto, if a man is able to do this, cuánto más el alfarero de alfareros, how much more can the cuánto potter of más el Dios potters, Todopoderoso how much more puede can hacer the una powerful joya God preciosa, can do puede a hacer un precious vaso jewel out of you, precioso, can do una a precious vasija de cup, honra can do a para su precious gloria, vessel para su gloria, for his para su glory, for gloria. his glory. Cualquiera diría, no, es que ese es un material tremendo. Is that anybody would say, well, no, this is great No, si este material. barro, diga conmigo, No, este no, barro. no. Say with me, this is clay. Lo único que está pidiendo Dios para hacer una obra majestuosa The con only nuestra thing vida that God is asking of from us, es que yo llegue a la condición, al estado de ser barro. that we allow ourselves to be clay. Y eso implica muchas cosas, ser barro. And that implies many things. Eso es no creerte la octava maravilla de este mundo. And that's not to think of yourself as the eighth wonder of the world. Esto no es creerte por el título que tenés o por el It's- apellido que And tenés this is not about the title you have or the last thing that you o por la have nacionalidad de que tú vienes. or the nationality or where you come Esto no from. tiene que ver con eso. This has nothing to do Ser with it. barro tiene que ver con humillarme, To be clay, it means to be humble. olvidarme de lo que soy, Forget of what I am. venir a lo más bajo To come to the lowest point. para poder ser exaltado, To be then para exalted. poder ser manejado so por la that I mano could del be alfarero. managed and molded by the potter's hand. Es dócil, él se somete, So the clay is manageable, it submits. es obediente, It is obedient. se deja enseñar. It's teachable. Cuando el hombre viene a la condición de ser barro, When mankind allows himself to be as clay, está decidido a aprender, it's decided, it's made está a decision to decidido a learn. ser enseñado, It's decided to be taught, a ser guiado, to be guided, ¿verdad? A ser manejado por el alfarero. to be guided by the potter. Cuando Jeremías viene a la casa del alfarero, When Jeremiah comes to the Dios potter's no viene house, a que vea que allá hay títulos, he doesn't go there to look at the que allí title, hay unas grandes posiciones. to see the great positions. Dios lo que le viene a enseñar What God is there to teach, es que siendo como ese barro, being that way, like that clay, Dios podía ser, el alfarero podía hacer una obra poderosa con ese barro. the potter could do something powerful Por eso with es que that Dios clay. quiere que usted y yo That is why God wants you and I. seamos como ese barro en manos del alfarero. He wants us to be like that clay in the potter's En la Biblia hand. encontramos a hombres In the Bible we find men que tenían un concepto
muy bajo de sí mismo, that had a low self-esteem, que la sociedad los había rechazado, la sociedad les había puesto un precio también. that society had rejected them and given them a certain value. En el capítulo 6 del libro de los jueces encontramos a un hombre llamado Gedeón. In Judges 6, we find a man named Gideon. Gedeón era el menor de su familia. He was the youngest one in his Era un family. muchacho. He was a young boy. Dice la Biblia que habían hecho cuevas para esconderse de sus enemigos, los madianitas y los amalecitas. And the Bible says that they had created caves to hide from the enemy, from their Ellos venían de enemies. tiempo en tiempo a traer las cosechas de ellos. And little by little they would go and bring Porque their así es el crop. enemigo, cuando usted ya tiene frutos, él viene y se los quiere quitar, se los quiere robar. Because the enemy is the same way. When you have fruit, he also wants to take them away from you. Y Gedeón lo que hacía era de que se escondía a sacudir el trigo And para so what guardarlo. Gideon would do, he would hide himself to clean out the wheat. En un momento lo visita el ángel de Jehová. So at one point the angel of the Lord Y al visits nomás him. verlo, al nomás llegar donde está Gedeón, le dice, And when he goes to Gideon, he says to him, varón esforzado y valiente, le dice. he says, mighty man of valor. Y él se pone a discutir con el ángel y le And- dice, ¿cómo tú me llamas varón esforzado y valiente? And he begins to fight with the angel. And he says, well, how do you call me a ¿Que no mighty ves la man of condición en la valor? que estoy? Don't you see the condition I'm in? He Soy el says, menor de mi familia. I'm the youngest one in my Estoy todo family. tembloroso porque el enemigo ya se acerca. I'm all shaken up ¿Y because cómo the tú me enemy is llamas coming un valor, near. un valiente? And how is it that you call me a man of valor? Porque el Dios que lo estaba visitando Because the God that was visiting you había visto en él, had seen in him, había visto en Gedeón had seen in Gideon, a un guerrero valiente, had seen a mighty a un warrior. guerrero, a un hombre que podía ser moldeado y preparado por él. He had seen a man that would be willing to be destruir a molded su by enemigo. him to destroy the ¿Y enemy. sabe que lo logró? And do you know that he was able to do Aquel this? muchachito que no tenía aparentemente ningún valor, That little boy that had no value, Dios lo escogió God chose him. y le hizo la guerra a sus enemigos And he did war. He y lo declared venció. war. Y diga conmigo, y lo venció. And he overcame them. And say with me, he overcame them. Otro ejemplo, Another example, tenemos a David, we have David. rechazado por sus hermanos, He was rejected by his brothers. relegado por sus padres, He was rejected by his lo habían parents. mandado a cuidar ovejas, a cuidar cabros, His job was to go take un care of the lamb. pastorcito de profesión, He was a little pastor. pero en él, But in him, aunque había sido rechazado por su familia, even though he was rejected by aunque his a lo mejor family, la sociedad, el vecindario lo había visto como alguien más, just even if the society or the neighborhood para seen him as Dios just someone David else, era un hombre muy importante. for God, David was an important Dios man. miró en David, God saw in David en aquellos que la gente le había puesto otro nombre. that in that man that God Dios, had, that man had Dios not vio given en él place a un to. rey. God sees a king in him. Dios miró en David a un guerrero valiente, God sees him a un guerrero warrior, invencible. a warrior that cannot ¿Sabe be que miró el defeated. alfarero en ese puño de lodo? You know that he saw En ese the puño de clay. barro. He saw that. Vio un corazón conforme al corazón de Dios. The potter saw in that clay a Entonces heart no importa that lo was que el mundo haya according to visto the en heart of ti. God. No So it doesn't importa matter lo que what tu God has familia seen haya in you, visto en ti. or what your Si te family has depositas seen en in las you. manos de Dios, If you si play te yourself depositas in como the barro hands en of manos del God, alfarero, in the potter's Dios ha hand, visto algo poderoso en ti. God Dios has ha seen visto something algo powerful maravilloso in en ti. Yo no God sé has si seen usted le está something creyendo a powerful Dios. in Dios ha visto algo precioso. God has seen something precious in you. Algo poderoso ha visto Dios. God has seen something powerful in you. Dios quiere hacer esa vasija de honra. God wants to create this Dios quiere vessel hacer of en ti honor. ese vaso de honra. God wants to create this Esa vessel of vasija donde honor Él pueda depositar la unción fresca que where he tiene could- lista y preparada. where he could deposit this fresh anointing into. Ese es Dios. That is God. Dios ha visto algo especial en usted. God has seen something special Dígale a in alguien, you. Dios ha visto algo especial en ti. Say to someone, God has Pero seen dígalo de something veras, Dios ha special. visto algo especial en But ti. say it for real. God has seen something special in you. Gloria a su nombre. Otro ejemplo que le doy esta tarde. Another example that I give you this ¿Cuántos han afternoon. oído de Pedro? How many of you have heard of Peter? Aquel hombre impulsivo, That impulsive man. aquel hombre rudo, That rude man. aquel hombre pescador, That fisherman. aquel hombre que Jesús sabía que lo iba a negar. That man that Jesus ¿Verdad knew que that muchos- God, muchos he was han gonna oído de deny él? him. Many of you have heard of him. Podemos ponerle muchos defectos. Era coleriento, We could say many things. He was easily angered. impulsivo, He was impulsive. metido He was y nosy. cualquier defecto que le queramos poner. And any defect that he had. Pero el que lo conoce todo lo llamó.
But the one that knows all things called him. Jesucristo lo llamó. Jesus Christ called him. Y él no lo miró como lo miraba la sociedad. And he did not see him how Él no society miró los saw him. defectos que Pedro tenía. He didn't see the bad things ¿Sabe that qué es Peter lo que had. Cristo vio en Pedro? Do you want to know what Christ saw in Vio Peter? a un gran apóstol. He saw a great Vio a apostle un evangelista, vio a un predicador He saw a que preacher, iba a an revolucionar el evangelio that en was esta going to tierra. revolutionize the gospel on the earth. Eso es lo que Dios vio en él. That is what God saw in Y him. por eso lo llamó. And that is why God called him. Dios te llamó a ti. God called Y you. fue capaz de meter la mano en ese lodo. And God was able to place Para a hand in sacarte, the para clay. traerte, para restaurarte, To para take you out, to renovarte. restore you, to renew you. Porque tú le importas mucho a Él. Because you are Porque much tú valued eres to muy him. especial para Él. Because you are very Tú special estás to him. escuchando esta palabra esta tarde. You are hearing the word Porque this Dios tiene afternoon. un propósito en tu vida. Because God has a Porque purpose Dios in ha your life. designado un propósito Because para ti. God has Dios assigned ha a designado un purpose in your propósito para ti. God Y has Dios va a assigned a cumplir purpose ese in your life. propósito. Si And a He will partir de fulfill that hoy purpose in your comienzas a life. hacer And from ese today barro, ese on, material dispuesto en las manos del alfarero. if you are willing to be that clay in the potter's hand. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1 versículo 6. The Bible says in Philippians 1:6, Estando persuadido de esto, being esto, confident of this very thing, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, that he who has begun a good la work in you perfeccionará hasta el día de will Jesucristo. complete it until the day of Jesus En Christ. cuantos que estamos acá, Dios ha comenzado a hacer la obra. And Levante la how mano. many of you has God begun Levante a la work? mano. How many of Usted ha comenzado en el proceso de Dios. you, how many of you have begun in this process? Y of ese God? proceso continúa. And that process Porque continues. aquel que lo ha dicho lo va a cumplir. Because that who Y has dice, said it will estando complete it. confiado de esto, And it says, being confident in this very que thing, el que comenzó en vosotros la buena obra, that he who has begun la a good work perfeccionará hasta el día de will Jesucristo. complete it until the day of Jesus Christ. Manténgase en el proceso. Commit yourself and stay in Sea the más process. dócil. Be more manageable. Sea más material dispuesto en las manos del alfarero. Be more like a material that is more willing to be molded in the potter's Y Dios hand. va a ir llevándolo en el proceso And God will take you through the process. de la terminación de esa obra que Él quiere hacer en su And vida. He will finish the work He began Porque el in que you. lo ha prometido tiene el poder para hacerlo. Amén. Because the one that promised it has the power to finish the work. Entonces nosotros debemos de tener entendido esto. So we need to understand this. Que debemos de ponernos, ¿verdad?, como ese barro en las manos del alfarero. That we need to be like the clay in the potter's hand. Pero que estemos dispuestos a lo que Dios quiera hacer con nosotros. But that we have to be willing to allow what God wants in our lives to take place. Va a haber dolor, There's going to be pain. va a haber sufrimiento en el There's going to proceso. be suffering along the process. Pero Dios lo que está formando But what God is forming es algo precioso. is something precious. Está moldeando tu carácter. He is molding your Está moldeando character. tu genio. He is molding your way of Está being. moldeando a esa mujer y a ese hombre. He's molding that man and that woman. Porque hemos venido a Cristo y somos nuevas criaturas. Y Because we've come to Christ and para we're ser those esa nueva creatures. criatura necesitamos ser moldeados por Dios. And in order to be that new creature, we need to be molded in the Sabe hands of God. que hay muchos que cantamos, ¿verdad? Y nos regocijamos en Dios There are many of us that sing this song con alabanzas preciosas. with beautiful songs. Como esa que dice, purifícame Like that one that y says to purify me lávame, and to- renuévame y restaurame, Señor. For Mire, this one, many of us sing a song that says to purify us and to wash us nos- and to restore nos us. transportamos al cielo por un And we're momento. transported into the heavens with that song for a Y nos single encanta moment. decirle al Señor, límpiame, Señor, And we love to sing this. restáurame, Señor, We love to sing to God, restore renuévame, us, Señor. renew us, clean Y us. quiero decirle algo. And I want to say something. Cuando Dios escuche esa alabanza que sale de su boca, When God listens to that praise, that worship that comes from el your oído mouth, de Dios se activa. the ear of God is activated. El oído de Dios se activa. The ear of God is activated. Y él oye y dice, oh, él está pidiendo que lo restaure. And he says, oh wait, he's Él está asking that he pidiendo be que lo restored. renueve. He's asking Él that he está be pidiendo renewed. que lo limpie. He's asking ¿Y to sabe be qué es lo que va a hacer cleansed. Dios? And do you know what God Él is va a going to comenzar a do? limpiarte. He's going to begin Él to va a clean comenzar a you. restaurarte. He's going to begin Pero to en esa restore you. limpieza
But through en that esa process, restauración through that va a haber restoration, dolor, there's going to be va pain. a haber angustia, There's going to be va a haber anguish. aflicción, There's going to be pero no te affliction. preocupes, But do not porque worry. quien está haciendo la obra Because es he el who is doing alfarero, the work es is el the Dios potter, todopoderoso. is the all-powerful Aguanta el God. dolor, aguanta el sufrimiento, Take the porque pain. Dios está Take the terminando la suffering. obra. Dele fuerte Because ese God is doing aplauso the al work. Señor. El barro tiene que ser desmenuzado, tiene que ser, ¿verdad?, descontaminado, tiene que quitársele todas las impurezas que hay. The clay needs to be cleaned and needs to be, all the impurities need to be removed. Igual from it. nosotros, Well, we are the same way. es necesario pasar por ese procedimiento. It's a necessity for us to go through this process. Pero si lo logramos, But if we overcome this veremos process, la obra completa de Dios we en will see the nuestra vida. complete work in our Y no lives. solo en mi vida, And not only in my sino life, que también en los míos. but also in the ones around us. Amén. Dios es poderoso. God is powerful. Hermanos, usted sabe que el material, Brethren, you know that this material, el lodo, el barro, the clay, the mud, en un estado sucio no le sirve al alfarero. if it's dirty, it's of no use to the potter. No le sirve, le echa la obra a perder. It ruins the work that he was trying to Un do. cristiano sucio, A Christian that is dirty, un cristiano escondiendo pecado, a Christian that is hiding sin, escondiendo cosas, that's hiding things, metidos en adicciones. that are bound to addiction. ¿Usted cree que le puede servir a Dios? Do you think they could be of good use to No le God? sirve a Dios. They're of no use to God. Usted necesita ser, ¿cómo le quisiera decir? Depurado también. You also need to be purified. Usted tiene que ser limpiado también. You also need to be cleansed. Y aquí no te limpia esa botellita de agua. And that little cup of Aquí lo que te water puede will limpiar es la clean. sangre de Jesús. The only thing that can Aquí wash lo que you te is the puede blood of limpiar es el Jesus. poder de Dios. The only thing that can Es el wash you is Espíritu the Santo. Si lo dejas power obrar of en tu Jesus. vida, te va a limpiar y te va a convertir en ese barro que Dios está necesitando. Por eso hay que estar dispuestos. That is why you need to be willing. Diga conmigo, hay que estar dispuestos. That's why you need to say with me, you need to be willing. Sabe que se acercan dos retiros poderosos en You know, esta casa. As you know, we have two retreats that are Viene un coming. retiro para el nuevo creyente, para el hombre y para la mujer. We have a retreat for new believers, for the men and women. Y depende de la disposición que Dios encuentre en el corazón de estos hombres y de estas And mujeres. depending on the willingness that God finds Así in their Dios hearts, va a obrar poderosamente en esos retiros en sus vidas. that same level Y of usted será willingness testigo God will de work esto. in your life. And you will Hablaba see, con un grupo you'll de be witnesses muchachos of this. y les decía, si ustedes disponen completamente su corazón a I was Dios, speaking to a group of young people and I said to them, ustedes if no you're se willing, imaginan lo que Dios puede hacer con ustedes. I said to them, if you give Usted your heart no to se God, you imagina- cannot imagine what God wants to do with Usted your no life. se imagina el lugar donde estará adornando en la obra de Dios. You can't even begin to imagine what you would be working in Entonces, the work diga of God. conmigo disposición. Say with me, willingness. Cuando estamos dispuestos, Say with me, when we are willing. Dios puede hacer la obra. ¿Por qué no lo repite conmigo? Cuando Say estoy with me, dispuesto, when we are willing, Dios puede hacer la obra. God could do the work. Si nosotros aguantamos ese proceso, If we wait and go through the seremos process, efectivos en las manos de Dios. we will be effective in the hands Seremos of God. efectivos en las cosas del reino. We will be effective in the things Cuando of the esta cosa termine el proceso, When this thing right here finishes the process, está lista para cumplir su propósito. it's ready to finish its Está purpose. lista para adornar en una casa. It's ready to be decorated. Está to be lista para que decorated in a podamos house. depositar lo que queramos poner en ella. It's ready so that we can deposit what needs to be Dice deposited. la Biblia que in. usted y yo somos vasijas. The Bible says that you and I are vessels. Somos vasijas. We are vessels. Esa vasija tiene que estar terminada That vessel needs to be para que Dios completed pueda depositar de lo suyo. so that God could place things Alguien in le it. dice, Dios deposita gracia en esta vasija. Does someone say, God, place Alguien le in me dice al grace. Señor, deposita de tu gloria en esta vasija. Place in this vessel glory. Alguien le dice al Señor, deposita de tu aceite en esta Place vasija. in this vessel oil. Alguien le dice al Señor, deposita de tu unción en esta Does vasija. someone say this afternoon, place your anointing in this Y vessel. Dios te la va a dar. God will give it Dios to you. va a depositar God will de lo deposit de in Él you what is of His en esa vasija. into that vessel. Dice la Biblia en Isaías 64:8. The Bible says in Isaiah 64, Ahora pues 8, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros.
¿Cuántos le dicen al Señor esta tarde, Señor? Diga conmigo, Señor, Say with me, Lord, yo quiero ser ese barro en tus manos. I want to be that clay in your hands. Yo quiero ser ese barro en tus I want manos. to be that clay in your hands. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, You need to say to the quita, Lord, quita de mí toda impureza. say, God, take from me Quita de every mí todo impurity, orgullo. all Quita de pride, mí todo pecado. all Quita sin, de mí todo rencor. all Porque tú muy bien lo resentfulness, sabes, Señor, because you know very que well, todas God, estas cosas that all these things no me dejan ser como tú. do not allow me to No be me like, dejan ser moldeado por ti. don't allow me to be molded by you. Cierre sus ojos ahí donde está. Close your eyes right where you are. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que Father, in usted the name hable of con Dios Jesus, esta tarde. I want you to speak to him this afternoon. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. I know God has spoken to your Yo life. sé que Dios ha hablado a nuestra vida esta I tarde. know God has spoken to our lives. Dígale al Señor, yo quiero ser como ese barro en tus manos. And you say, God, I want to be like that clay Y no se in sienta your mal hand. porque dice que es barro en las manos del alfarero. And don't Recuerde feel que bad. Él puede hacer cosas maravillosas con usted, pero hay que estar en un estado de barro, en un estado donde usted dice, me doy And don't en feel las bad. manos del alfarero. And don't feel bad if you want to turn yourself Padre, en into el clay, nombre de because Jesús, God could do great things. Esta palabra no la has If enviado you're en vano, clay, if Señor. you're in the potter's hand. Algo tuvo que haber hecho en nuestro corazón. God had to have En el nombre done de something in Jesús. our hearts. ¿Cuál es lo que te está impidiendo What is stopping a you que seas barro, from being clay? a que te dispongas, a que estés dispuesto For being willing para que Dios pueda hacer la obra? so that God can do ¿Qué the te work. detiene? What is holding ¿Qué you? te detiene? What is holding you? Si Él ya hizo lo más importante en nuestra vida, What is holding you back if he Él already fue y did the nos most important encontró thing? allá en la inmundicia He went and found us there y nos sacó de ahí. in things that were dirty. Ahora solo le está pidiendo que sigamos siendo ese barro. Ponte de pie, iglesia. All he's asking is that we continue to be that Ponte clay. de pie esta tarde. Yo quiero que le cante al Señor con todo su corazón. I want No you to solo sing de la with all boca your y heart. para afuera nada más, desde lo más profundo. I want you to sing from Usted quiere ser within you. restaurado. If you want to be restored, Usted quiere ser renovado. if you want to be renewed, Usted quiere ser limpiado como if ese you want to barro be cleansed like that clay, y ponerse en las manos del alfarero and be placed in the potter's y ponerse a hand, girar sobre la rueda and begin to be y spun que la on the mano del wheel, alfarero esté teniendo toda la autoridad sobre usted. and that the potter may have all Dígale authority esta over tarde you. al Señor. Say to the Lord this Démele afternoon, volumen, por favor. Yo quiero ver un pueblo adorando a Dios. I want to see people worshiping Ven, God. Espíritu, ven. Yo sé que estás aquí, Señor. Con tu preciosa unción, purifícame y Lava. Adore a Dios, adórelo ahí donde está. restaurame, Señor, Con tu poder, Señor. Dígale, purifícame, Señor. Levante sus manos y adórelo a Él. Las mujeres cantan, ven Espíritu. Espíritu de Dios. Es una tarde gloriosa. Adore a Dios, adórelo ahí. Dígaselo a Él, ven Espíritu, ven. Say to him, come Holy Spirit, come. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor. Purify me, Lord. El oído de Dios se activará esta tarde y tomará esa palabra que usted está declarando. God's ears being Tomará esa activated this alabanza, tomará afternoon. eso que está And he takes declarando. what you're declaring. Comenzará a hacer la obra en nosotros. He will begin to do a work in you.
No le tenga miedo a Dios. Don't be No afraid le of tenga miedo al alfarero. Don't be afraid of the potter. Él no ha terminado con usted todavía. He has not finished with you Él yet. no ha terminado con nosotros todavía. Seguimos en el molde. Seguimos en el proceso. Hasta que venga Cristo. Purifícame, Señor. Él tiene el poder. Él tiene el poder para moldear. Él tiene el poder para transformarnos. He has the power to transform Él tiene el poder para restaurarnos. to restore us. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Esta tarde This afternoon, yo quiero orar por gente. I want to pray for people. Yo quiero orar por gente que le dice al Señor: I want to pray for people that yo quiero ser ese material dispuesto en tus manos, I Señor. want to be that clay in your hand, Lord. Yo vengo a ti esta tarde, Señor, I come to you this afternoon, con un Lord, deseo en mi corazón, with a desire in my que heart, cambies mi vida. so that you may change Yo my quiero life. ser algo especial en la obra. I want it to be something special. Yo quiero ser esa vasija que tú quieres usar. I want to be that vessel Yo that quiero you ser want. ese vaso que tú necesitas usar. I want to be that vessel that Por you eso need esta to. tarde, Señor, That's why this yo afternoon, me rindo a ti. I surrender to Quiero you. orar por gente, salga de ahí donde está. I want to pray for people. Quiero orar por gente que tiene necesidad de Dios. I want to pray for people that Aquellos need que of dicen: God. yo necesito de Dios. I need of Yo estaba God. esperando una palabra como esta. I was waiting for a word Yo like estaba this. esperando que Dios hablara a mi vida. Dios ha hablado a tu vida esta tarde. I know God has spoken to Salga your de life. ahí, Dios puede hacerlo de nuevo. God could do something Dios puede hacerlo de nuevo en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y usted que está aquí adelante, ya levante sus manos. I want Levante you sus to manos raise your hands en signo, en símbolo de rendimiento a Dios. as a sign of surrender. Aleluya, en el nombre de Jesús. Salga de ahí donde está. Yo voy a orar de gusto que siga ya caminando ahí en ese camino. De balde es que sigas con tu propia opinión, moviéndote en tu propia prudencia. Muévete mejor en las manos del alfarero. Deposítate en las manos del alfarero y Él hará grandes cosas en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí habemos muchos testigos de lo que Dios ha hecho. Cuando le hemos dicho a Él: somos barro en tus manos, así úsanos, Señor. Así como barro en tus manos estamos dispuestos a hacer, Señor, para que puedas hacer tu obra completa en mi vida, en el nombre de Jesús. Dele volumen, por favor. Quiero la iglesia adorando a Dios esta tarde. Dios está comenzando a hacer la obra. Dios ha comenzado a hacer la obra. Usted lo sabe bien. Usted no era el mismo como es hoy, pero hay algo que todavía necesita el alfarero limpiar. Hay algo que el alfarero necesita quitar, y usted sabe qué es. Usted sabe qué es lo que necesita apartar de su vida. Yo no sé qué es, Dios lo sabe, el alfarero lo sabe, y solo dígale: quita lo que no es tuyo. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Padre, lo más vil del mundo tú has escogido. Lo que no tenía valor escogiste, lo tomaste en tus manos. Lo has limpiado, Señor. Lo has metido en el proceso, porque algo especial tú quieres hacer para tu uso, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que la obra que has comenzado la perfecciones en Él y en su familia, en Él y en su ministerio. Dios, encuentre en Él esa disposición que estaba buscando. Hombres que le han dicho a Dios: heme aquí, dispuesto estoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Tú mismo sabes que no eres el mismo de hace 2 años. Tú mismo sabes lo que Dios ha venido quitando, lo que Dios ha venido limpiando, lo que Dios ha venido depurando. Tú le has cedido muchas áreas en tu vida, pero hacen falta otras.